carta que se titula Carta al Pidio Valdés. Esta carta no es mía, a mí personalmente me llegó a través de WhatsApp, pero usted la puede visualizar en las redes sociales, Facebook, Instagram, está hasta en Twitter. De cualquier manera voy a dejar en los comentarios el enlace para que usted pueda ver la carta y la disfrute. Yo la voy a estar leyendo por encimita y haciendo énfasis en algunos puntos que creo merece la pena aclarar para el que no es cubano, pueda entender un poco de lo que se está hablando. A grosso modo, el Pidio Valdés es un muñequito, como le decimos nosotros los cubanos, un dibujo animado para el que no entiende, creado por el comunismo en Cuba, con la Revolución Cubana. Como todos lo que crean, es con una postura política de trasfondo que habla bien del comunismo y defiende los ideales revolucionarios de la autollamada o proclamada Revolución Cubana. A mí personalmente me preferiría llamarla mal llamada Revolución Cubana. Los muñes o los dibujos animados, que son los que hemos visto la mayoría de los cubanos que vivimos en la isla, porque ni siquiera dibujos animados decentes tuvimos, lo conocen casi todas las personas de mi generación, incluso las posteriores, porque los repiten y los repiten a través de la televisión cubana, haciendo énfasis desde temprana edad en el amor que se debe tener al comunismo y a la Revolución Cubana. ¿Quién era el Pidio Valdés? Un mambí, que era como se le llamaba a los cubanos que se alzaron por primera vez contra el ejército español en la guerra de independencia de Cuba versus España. Como todo en Cuba, repito, con un trasfondo político súper importante que defiende los intereses del comunismo en Cuba. Un segundo y ahora vuelvo enseguidita. Tengo que poner a cargar la laptop porque se me va a parar. Entonces nos quedamos en que el Pidio Valdés era un dibujo animado de un mambí que luchaba contra el ejército español. Esta carta, a modo de jarana o de derobonche, como decimos los cubanos, la escribe un niño cubano en la época actual al Pidio Valdés. Hasta ahí vamos bien. Entonces empezamos con la carta. Querido el Pidio Valdés, mucho ha cambiado desde que ya no estás. Cosas buenas han pasado. Logramos sacar a los panchos, los españoles, del país e iniciamos un ciclo de prosperidad y autonomía que duró casi 60 años. Aunque cierto es que los gobernantes de la época eran déspotas y autoritarios, también lo es que un grupo de mambises que decían seguir tus ideales se lanzó nuevamente con la promesa de restaurar la paz. Y lo logró. Triunfó la llamada Revolución Cubana. Estos mambises eran más insurrectos y más manigüeros que los tuyos. Una vez ganada la guerra, se fueron a pelear guerras con otros muñes, como Angola, Nicaragua y Bolivia. Aquí vamos a hacer una pausa. No es secreto para nadie que una vez triunfada la Revolución Cubana, una de las cosas que promovió Fidel fue esparcir el comunismo por el mundo. Para esto, como dice la carta, se decidió que Cuba debería apoyar a hermanos a pelear en otras guerras, como la de Nicaragua, Bolivia, Angola, entre otras. Vamos a hacer un paréntesis aquí en la de Angola, que si nos ponemos a hablar de todas, no terminamos nunca de leer la carta. Pero vamos a pasarle así como de pasadita, a la guerra de Angola. Vamos con eso. La intervención cubana en Angola se llevó a cabo entre 1975 y 1991, unos 16 años aproximadamente. La misión de las tropas cubanas era contener la incursión en el territorio angolano del ejército sudafricano y Zaire e impedir que las guerrillas de la UNITA, Unión Nacional para la Independencia entre Angola y actual partido de derecha que defiende el nacionalismo africano, el conservadurismo y el populismo, a la par que también debían defender y detener a la FNLA, Frente Nacional para la Liberación de Angola, antiguamente llamado PDA. Partido democrático de tendencia derechista prooccidental que obtuvo apoyos del Zaire y China durante los años de conflicto que hubo en Angola. Pues nada, el ejército cubano debería detener a la UNITA y el FNLA para impedir que tomaran Luanda y proclamaran la independencia y formaran un gobierno ante aquel marxista MPLA. ¿Qué es el MPLA? Movimiento Popular de Liberación de Angola. Proclamado
se profesó originalmente como un partido de nacionalismo de izquierda y se autodefinió como marxista-leninista. Bueno, nada. La Unión Soviética, o la extinta Unión Soviética, ofrecía a Angola el armamento y subsidiaba buena parte de la logística de la guerra, mientras que Cuba brindaba la carne fresca de jóvenes que en su mayoría se encontraban pasando el servicio militar y eran prácticamente obligados, para no decir que eran obligados, a ir a Angola a pelear una guerra que ni siquiera era suya. La mayoría de esos jóvenes cubanos fueron reunidos y llevados a la fuerza hasta Angola. Vale la pena aclarar. En esta guerra, que duró aproximadamente 16 años, el régimen cubano reconoce solamente 2.077 muertes. Una cifra que es cuestionada por algunos historiadores y otros actores sociales. El autor Carlos Pedre Pentón, que participó como soldado en la conflagración, habla en su libro La guerra innecesaria de unos 10.000 fallecidos aproximadamente. En resumen, fueron los cubanos a morir en Angola por una guerra que no era suya, defendiendo los intereses comunistas de Fidel Castro y sus aliados. Lo mismo pasó en Bolivia y en Nicaragua, pero esto lo hablaremos en otros temas. Vamos a seguir ahora con la carta. Lo peor de todas las guerras fue la que iniciaron los mambises contra Mickey Mouse, sobre todo porque desde hace medio siglo que a ese ratón no le interesan los mambises. Con Mickey Mouse, lógicamente nos estamos refiriendo a los americanos y más adelante se percatarán que específicamente se está refiriendo a Barack Obama. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y volvemos. Seguimos. Por otro lado, el vídeo. Estos mambises no supieron cómo dirigir solo al país y tuvieron que buscar amigos que le ayudaran durante mucho tiempo y mientras tuvieran dinero para regalarle, lógicamente. En este tramo, los mambises, el vídeo, fueron los mejores amigos de Bulek y Lolek y la Unión Soviética, por supuesto. En la unión de los mambises con la Unión Soviética tenemos tanto tema que podemos hacer una directa solo para esto. Pero vamos a centrarnos en la llamada guerra de los misiles de Cuba, que partió desde la alianza de la Unión Soviética con Cuba y su conflicto con Estados Unidos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron el liderazgo mundial, dando lugar al periodo conocido como Guerra Fría. Cada una de las dos potencias aseguró el mantenimiento y la expansión de sus respectivas zonas de influencia, creando alianzas militares como la OTAN. La operación Añadir, nombre dado por los soviéticos al envío de material bélico a Cuba, comenzó meses antes de que estallara esta crisis. Así que, a partir de junio de 1962, entregaron 2 docenas de plataformas de lanzamiento, más 40 cohetes R2, 45 ovejas nucleares. Igualmente, llegaron hasta Cuba materiales de defensa antiaéreas, aviones de cazas y varios destacamentos de infantería. En total, para octubre de este año, en la isla habían cerca de 47.000 soldados soviéticos. Todas estas entregas se habían realizado en secreto por el expreso deseo del líder soviético Nikita. Fidel Castro, por su parte, hubiera preferido darle publicidad y propaganda al asunto, pero su petición no fue aceptada, él pidió, y Fidel hacía lo que querían los rusos. John Kennedy, presidente americano, envió un contingente de la Armada a Estados Unidos y inició un bloqueo marítimo con operativo para el desembarco de militares. La Unión Soviética calificó esta acción como un acto agresivo que empujaba a la humanidad hacia el abismo de lo que sería una guerra nuclear, por lo que su ejército se preparó para el combate. A lo que Fidel respondió pidiendo a los soviéticos que si Estados Unidos invadía nuevamente, hubiera una respuesta de legítima defensa por parte de Cuba y la Unión Soviética. Todo empeoró cuando la defensa soviética derribó un avión espía sobre Cuba, falleciendo su piloto. Para muchos, esto fue el primer disparo de lo que sería la era de la nueva guerra. Hasta aquí parecía inevitable el enfrentamiento.
Pero la realidad es que ninguna de las dos superpotencias quería ser el culpable de comenzar una guerra nuclear, que podría ser parte de la destrucción del mundo. Es cuando entra al escenario Robert Kennedy, hermano del presidente americano JFK, y declara: Estados Unidos está dispuesto a presentar garantías de seguridad para Cuba y retirar los misiles de Turquía. Tabrini informó a Moscú y recibió un telegrama en respuesta del líder soviético Nikita Khrushchev, o algo así, que yo no sé hablar muy bien ruso. Luego la Unión Soviética desmanteló las instalaciones con misiles en Cuba y posterior a esto Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo de Cuba. Finalmente retiró los misiles que tenía en Turquía y que amenazaban a la Unión Soviética. De esta manera se puso fin a lo que sería probablemente la última guerra de la historia de la humanidad, la guerra de los misiles en Cuba. Ahora vamos a seguir con la carta. Pero los rusos tampoco supieron dirigir su país, el Pidio, y lo perdieron todo. La amistad con Cuba, por supuesto, se acabó, porque cuando Tin tiene, Tin vale. Y si Tin no tiene, ni Tin vale. En esa situación, claro está, Cuba necesitaba amigos nuevos que la ayudaran, porque estos mambises sabían mucho de guerra, pero con tiritas de cuero, y no tenían ni idea de cómo alimentar a su pueblo. Empezaron a buscar muñes que los ayudaron, como Venezuela, China e incluso el Pidio, hasta los panchos. Sí, buscaron a los españoles y los dejaron regresar a la isla. No te asustes, no dominaron Cuba. En cambio, llenaron el país de hoteles, pesetas. Incluso muchos mambises ya no querían ser mambises, querían ser ciudadanos españoles. La verdad es que los mambises lo han hecho muy mal el Pidio. Ellos ya no viven en la manigua, sino en sus mansiones, que construyeron imitando la de los panchos. Y ya no comen arroz con boniato. Mientras tanto, su pueblo lo tienen hecho una papilla de puré de talco. Y el pueblo ha empezado a maltratarse y dividirse, pensando que son ellos los culpables, sin darse cuenta que la mala gestión es de los mambises, no de nosotros. Pero nada, muchos como yo nos fuimos, tratando de buscar una mejor vida a lugares donde existiera la verdadera democracia. Y la verdad es que nunca regresamos. Pero la historia continúa. En 2016, Mickey Mouse visita la isla. Y con Mickey Mouse nos referimos al culpable de todos los males de Cuba, el gobierno americano. En este caso, precisamente al expresidente americano Barack Obama. En esta carta, llamado Mickey Mouse, que visita la isla y le dice a los mambises que deberíamos limar asperezas. Mickey Mouse tiene mucho dinero, el Pidio, y su modelo de gestión funciona mejor que el de los mambises. Eso hay que reconocerlo. No por gusto son la primera potencia mundial. Eso siempre le molestó a los mambises. Los amigos de Mickey Mouse comenzaron a visitar la isla y dejar allí sus dólares. El pueblo olvidó la pésima gestión de los mambises, el hambre, la falta de libertad básica, la falta de movimiento, cómo violan en Cuba los derechos humanos. En fin, olvidó todo. Gracias al poco dinero que traían los amigos de Mickey Mouse y dejaban en Cuba en los cruceros que entraban a la bahía de La Habana. El problema resurge cuando el pato Donald Trump, no le caen bien los mambises ni su modelo económico y le prohibió nuevamente a Mickey y los amigos de Mickey ir a dejar sus dólares a Cuba. ¿Sabes qué pasó al Pidio? El pueblo no se molestó con los mambises, no les reprochó su modelo de gobierno, no les exigió un cambio, se molestó con Mickey y con Donald y con el resto de sus amigos por no seguir yendo a Cuba. Ellos tenían la culpa de todos los males que pasaban en la isla. Te explico algo, el Pidio. Walt Disney, Estados Unidos, no permite que un solo dibujo animado gobierne todo el tiempo. Eso sí, ahora mismo van a mandar a Goofy durante un tiempo. Los mambises se alegraron muchísimo
porque creen que con Goofy se va a rescindir de las prohibiciones que puso el Pato Donald y otros muñes que han gobernado Estados Unidos. Y creen que así van a poder seguir engañando al pueblo. Este se alegra porque cree que es más fácil aprovecharse de Mickey que enfrentarse a los pillos insurrectos que lo dirigen. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante, el bloqueo americano. La culpa de todos los males en Cuba se le achaca al bloqueo americano. Los cubanos repiten y repiten constantemente que todo lo que pasa en Cuba es culpa del bloqueo americano. En cambio, son pocos los cubanos que saben decirte, al menos con sus palabras, qué es el bloqueo americano. No voy a ocupar las mías por error equivocarme. Prefiero sacar un texto directamente de Wikipedia que dice así: el embargo económico y financiero de Estados Unidos a Cuba, también conocido como bloqueo económico, fue impuesto sobre la venta de armas por primera vez el 14 de marzo de 1958, durante el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. La segunda vez fue en octubre de 1960, como respuesta a las expropiaciones de compañías y demás propiedades de ciudadanos estadounidenses en la isla, por parte del nuevo gobierno revolucionario tras la derrota de Batista y la toma de derecho de Fidel Castro. ¿Qué estoy diciendo aquí? El bloqueo americano lo imponen los americanos después de que Fidel Castro llega al poder y saca de Cuba todas las compañías americanas que habían invertido y desarrollado gran parte del país. Fidel saca a todo el mundo de Cuba, a los americanos principalmente, diciendo que todo lo que existía en Cuba iba a pertenecer a la nueva revolución cubana, táctica comunista en la que el gobierno es quien distribuye todo lo que pasa. Entonces, a raíz de esto, como no se le pagó a Estados Unidos, sencillamente se sacó del país, Estados Unidos impone el llamado bloqueo económico. Posteriormente, en 1996, el gobierno de Estados Unidos aprobó la llamada Ley Helms-Burton. De esta forma, se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses. También quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayuda pública o privada de cualquier sucesor del gobierno de La Habana, hasta que por lo menos, y hagan énfasis aquí, se puso límite hasta que por lo menos ciertos reclamos contra el gobierno de Cuba quedaran aclarados, reclamos que Cuba nunca ha querido aclarar, porque prefiere tener una justificación para todos sus males, que es el bloqueo. Dos personas discuten cuando dos personas quieren discutir. Si hay un deseo de conciliación, se puede llegar a un término medio. Pero el gobierno cubano no pretende conciliar ni limar asperezas. El gobierno cubano se impone, como siempre lo ha hecho, y Estados Unidos no quiere ceder ante estas imposiciones. Saque usted sus conclusiones. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial, prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses que comerciaran con Cuba por valores superiores a $700 millones anuales. No prohibió el comercio con Cuba, prohibió el comercio con Cuba por valores superiores a $700 millones anuales, que es diferente, siendo por ello la primera ley transicional en el mundo. No obstante, en el 2000, el mismo Clinton autorizó la venta de ciertos productos humanitarios a Cuba. Vamos a aclarar esto, porque es la parte que no le cuentan a ustedes del bloqueo. A pesar de la situación, Estados Unidos está entre los 5 principales socios comerciales de Cuba. El 6.6% de las importaciones que llegan son desde Estados Unidos. Y además es el primer suministrador de productos agrícolas en Cuba. Estados Unidos suministra el 96% del arroz que en Cuba se consume y el 70% de los productos de carne avícola. Otras importaciones a gran escala provienen de Estados Unidos, como son el trigo, el maíz y la soya y sus derivados. No obstante, el comercio entre Cuba y los Estados Unidos está sujeto a regulaciones y se produce bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, Cuba tiene que pagar en efectivo y al contado todos los productos que importa desde Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque no es secreto para nadie que Cuba no paga.
Entonces, Cuba sí puede negociar con Estados Unidos, siempre y cuando pague al contado las cosas que están comprando. Lo mismo que le pasaría a usted si vende ropas o zapatos y una persona a la que usted le vende las ropas y los zapatos no se las paga y le dice, se las voy a dar la semana que viene el dinero, se lo voy a dar el mes que viene el dinero, se lo voy a dar el año que viene el dinero, y no le da el dinero, usted nunca más le va a vender un zapato o una ropa a esa persona si esa persona no le da el dinero antes. Esto no te lo cuentan en Cuba del bloqueo americano. Por eso, cubano, estudia, culturízate. Esto está en Wikipedia, no lo estoy inventando yo. Si no confías en Wikipedia, hay muchísimas otras páginas. Entra, lee. Ya es tiempo de que pares de repetir lo mismo y te dejes engañar constantemente. Así que vamos a hacer una pausa aquí y volvemos. Yo tengo que parar el video porque a medida que voy explicando las cosas me voy acalorando un poco. Y la idea no es eso. La idea es que se pueda entender un poco lo que estoy explicando. Así que nada, me quedé en que, por ejemplo, Cuba tiene que pagar en efectivo y al contado todos los productos que importa de Estados Unidos, ya que no se le concede ningún tipo de crédito financiero. Pues lo mismo que explicábamos delante. Actualmente, los principales competidores de Estados Unidos con la importación hacia Cuba son la Unión Europea y el segundo mayor exportador de los productos agrícolas de Cuba es Brasil, Argentina y Canadá. En total, Cuba importa alrededor de $1.000 millones. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está toda la comida y la medicina que se compra con ese dinero? En Cuba no es. Lo dice el mismo niño en la carta del Pidio Álvarez. Vamos a retomar la carta. Ya se cumplen 120 años de que expulsaron a los panchos del país, pero el Pidio, yo no veo que la cosa esté mejor que cuando tú comenzaste la guerra. Ojalá algún día un tataranieto tuyo pueda gritar ¡Viva Cuba libre! Sin que estos falsos mambises le digan. Eso habría que verlo, compañero. Lo dejo a su criterio. Saque sus conclusiones. Déjenme su comentario. ¿Y por qué no? Debatamos sobre el tema. Que tengan buen día.